prácticamente las rescatan de la muerte, de la violencia física. Nos percatamos del nivel endémico de violencia que existe hacia las mujeres. A través de la resiliencia frente a situaciones de adversidad se da una transformación personal. Doctora Raquel Goldberg, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es una actitud, una capacidad de rebote frente a la adversidad. No se nace con la resiliencia, es una cualidad que se cultiva desde el principio de la vida hasta la muerte. Es una capacidad de resistir la adversidad y rebotar de ella. ¿Quién convoca al premio a la resiliencia femenina Raquel Berman Paz? Es una convocatoria que se hace desde el AMPIEP, la Fundación Raquel Berman, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, y mujeres, es una amplia convocatoria. ¿Y qué es el AMPIEP? A ver, desglósanoslo, Daria. Bueno, la AMPIEP es una asociación psicoanalítica que tiene 52 años de existencia. Es la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. Y como su nombre lo indica, nos dedicamos a todas esas áreas de investigación, de práctica, de enseñanza de la teoría psicoanalítica. Ya hablaremos de las ganadoras de esta emisión del premio a la resiliencia femenina ante la adversidad, Raquel Berman. Un largo título para el premio. Pero antes, hablemos del panorama que les deja a ustedes de la condición femenina en México, luego de haber leído cientos de relatos que llegaron el año pasado y que llegaron este año, segundo año de la emisión. ¿Qué panorama te deja de cómo vivimos las mujeres en México, Raquel? Podemos dividir el material que recibimos desde lo más pesimista, que es mujeres víctimas, que son rescatadas por instituciones del gobierno y privadas con una orientación feminista. Eso no quiere decir resiliencia. Prácticamente las rescatan de la muerte, de la violencia física. O sea, son las víctimas rescatadas. Ese es un primer nivel. Sí, y el segundo nivel son las sobrevivientes. Son mujeres que sobreviven, que pueden desempeñar muchas funciones en la vida, pero como lo dice la palabra, no desarrollan todas las potencialidades que pueden tener. Son sobrevivientes. Y adivino que hay un tercer nivel. Sí. Las resilientes, precisamente las que se premian, son aquellas mujeres que a través de su trayectoria en la vida pueden movilizar fuerzas, aptitudes frente a situaciones adversas, catástrofes, o sea, que traumas. salen más grandes de la adversidad de cómo entraron. Sí, eso. a través de la resiliencia frente a situaciones de adversidad se da una transformación personal. Y esta transformación personal les da un sentido muy claro de la vida. Ese sentido de la vida anima toda su trayectoria y es de beneficio propio, en primer lugar, pero también son capaces de utilizar esta transformación para el beneficio de otras para mujeres. Transformar la sociedad en donde viven. Pero especialmente a las mujeres. Especialmente Paz. Yo me acuerdo el año pasado quien ganó, no me voy a acordar ahorita el nombre, si ustedes lo recuerdan. Gretel. Gretel
cambió las leyes Busco, sí. federales Respecto que a se la refieren a la violencia contra las mujeres. A la definición de feminicidio, ¿no? Buscó tener influencia con Ella abogada. Para que hubiese cambios En la en la ley legislación. que ya tenemos de las mujeres ¿Y la cambió? a una vida libre de violencia. Hay unas sutilezas ahí con las leyes en los estados. Y bueno, tenemos una ley federal, pero que al aplicarse en los estados tiene que estar el tipo penal del feminicidio también armonizado, y no todas las entidades federativas lo tienen. Ella lo que ha buscado es que eso cambie en las entidades, y eso pues hace parte de la resiliencia, de esa influencia que menciona Raquel, que irradia hacia tu entorno cercano y quizá en algunos casos pues más allá, ¿no? Que trasciende. Yo recuerdo la premiación que ella tenía, la rajadura que le había es. provocado su exnovio, y era muy emocionante ver que una mujer con una rajadura era la que estaba transformando leyes que afectan a otras mujeres, que tiene una trascendencia, la propia tragedia crea un bien común. Dalia, ¿cuáles son las tragedias más comunes que viven las mujeres en México? Sin que te pida una opinión estadísticamente perfecta, pero después de leer cientos de relatos de mujeres resilientes. Fue una experiencia para el jurado sumamente difícil a nivel emocional, porque nos percatamos del nivel endémico de violencia que existe hacia las mujeres, y violencia física, violencia sexual, violencia de discriminación, violencia en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, y nos pareció sumamente impactante el nivel de lo que en psicoanálisis llamamos compulsión a la repetición. Es decir, cómo se repetían guiones de situaciones de violencia que para muchas de estas mujeres en una primera instancia, como mencionó Raquel, eran normales. Es decir, para ella su condición de mujer implicaba tener que acatar ciertas situaciones dentro de la vida familiar y social. O sea, por ejemplo, el incesto, sí, que es muy común en México. Muy. Ahorita me dicen ustedes qué tan común, pero, o sea, si tu papá te viola, es muy común que te cases con un marido que te va a violar físicamente y de otras maneras. Es lo común, la tendencia a repetir. Hay una tendencia a repetir. ¿Y cómo lo rompes? Estilos de relaciones violentas donde te vuelven a colocar en una situación de víctima. Esa no sería una solución resiliente. Claro. El tema es justamente que no vale nada más sobrevivir, sino poder entender que estás en una situación que no es la apropiada, que no te toca como mujer. Díganme, ¿cuáles son las tragedias más comunes para las mujeres en México, Raquel? Bueno, yo creo que la tragedia más común es que viven en una sociedad que, aunque está tendiente a la democracia, sigue siendo una sociedad profundamente patriarcal. Es una desventaja que la mayoría de las mujeres niegan. El que lo nieguen, el que los hombres lo acepten, no nos ayuda, pero lo que sí es importante es que muchas de las mujeres siguen negando esa situación. ¿Y qué situaciones concretas? El incesto, por ejemplo, que no se habla bien poco y en México es muy común. por haber nacido mujer. Pero incesto de padres, de hermanos, de padrastros, de tíos, de abuelos. El acoso sexual. Acoso sexual, hostigamiento golpes. sexual, golpes, lesiones, violencia psicológica, violencia económica. Exacto. Y ahora, bueno, violaciones recurrentes. Y llegando incluso dentro del matrimonio. Violación. Claro, claro. Y cuando una mujer sufre una tragedia, ¿cuáles son las salidas hacia la salud más comunes en nuestro país? El que originó el concepto de resiliencia es Boris Cyrulnik.
Él perdió sus ambos padres a los 3 años durante el Holocausto. Él pone ciertas características. Por ejemplo, es muy importante la huella de un apego primario seguro. La huella, aunque sea muy escasa. Y el poder revivir esta huella a pesar de traumatizaciones muy serias. Ahora, en México, ¿quiénes ayudan a las mujeres cuando están en desgracia? ¿Sus madres, los padres, el sacerdote, las instituciones, el maestro, las instituciones? Una de las cosas, por ejemplo, cuando que a mí me pareció notable en la anterior emisión, fue que las mujeres, gran parte de ellas sale a través de la educación. Es la educación la gran escalera que las saca de la desgracia. Las mujeres acuden a las instituciones. Y las mujeres lo hacen porque sienten esa necesidad de recurrir a las instituciones. Sí. A veces van al DIF creyendo que ahí van a tener las respuestas, o van a la Secretaría de Salud, o llaman por teléfono. Las mujeres que están amenazadas, que se sienten mal, buscan la ayuda. Pero hablemos del primer lugar. Cuéntenme de qué va el relato de Cindy. Dalia. Bueno, creo que justamente conjuga una cantidad de situaciones traumáticas muy importantes, justamente de las situaciones que hemos estado hablando en este encuentro, y la forma en que ella puede recuperarse primordialmente de esta adversidad en una situación más resiliente es a través de la educación. Número 1, que fue lo primordial del año pasado también, la educación. La educación es la gran escalera de las mujeres. Así es. Y la terapia, en el caso de ella también, es la ayuda psicológica que se da ya sea en los centros de justicia, que creo que son el factor que prevaleció en este segundo año. La educación y los centros de justicia, diría yo, que fueron factores resilientes. Y el tercero, identificación con madres o figuras femeninas que logran salir también de adversidad. ¿Y la trascendencia de su historia social, cuál sería? Creo que lo primero que hay que hacer notar es que tienen una influencia en su familia, en su entorno comunitario más cercano. Y creo que el hecho de que participen institucionalmente en los servicios también puede tener una influencia. Nosotras lo que buscamos es que estos casos de violencia no existan y como muy bien se señala aquí, hay que trabajar mucho en el empoderamiento de las mujeres. Pues se nos fue el tiempo. Bueno, pues felicidades por este premio, eso es un premio importante. Yo me congratulo también de participar a nivel de el jurado en este premio y felicidades, pues. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y mejores sueños. Mejores sueños para las mujeres.